Don José. Nosotros habíamos dicho a nuestra audiencia, y de hecho vamos a hacerlo, hablar sobre economía y sobre los planes del presidente Cortizo para reactivar la misma. Vamos a ver qué podemos avanzar hoy, si no lo hacemos mañana. Creo que es importante entender estas cosas. Pero hay una noticia que nos hace tener que debatir sobre uno de los temas más importantes de los últimos años en este país, que es la libertad de prensa. Y voy a partir diciendo que nosotros creemos en la libertad de prensa. Nosotros hemos sufrido lo que significa no tener esa libertad, que creo que es un elemento importante para que usted se sienta informado con los hechos. Porque al final la función de un medio, de un periodista, es contar la verdad. Esa es la función de un medio. Y lo más cerca posible a todos los hechos. Y yo creo en eso. Y hago todo mi esfuerzo, porque aunque yo no esté de acuerdo con lo que haga el periódico La Prensa, porque tengan ellos la libertad de hacer periodismo, a esa clase de periodismo. Pero es un principio que yo tengo, y sobre ese principio manejo toda mi conducta con respecto a ese tema. Pero también debo decir con claridad que el doctor Ernesto Pérez Valladares tiene el derecho constitucional de presentar todas las acciones judiciales y civiles que crea conveniente si considera que ha sido vulnerada su honestidad, ha sido vulnerada su imagen por noticias falsas, por noticias tendenciosas. Ese es un derecho que tiene usted, que tiene Ernesto Pérez Valladares y que tengo yo. Es un derecho constitucional. También quiero aclararle, porque al principio de una vez, algunos que no conocen de derecho, y particularmente vi una carta firmada por Annette Planner llena de errores. Como siempre. En primer lugar, usted debe saber que en cualquier proceso de demanda civil yo puedo poner, sin que haya todavía, al principio, en el medio, sin que haya un fallo, yo puedo poner un secuestro sobre los bienes de a quien yo le estoy requiriendo, poniendo mis denuncias penales o civiles, porque quiero asegurarme de que resarcirme materialmente del daño moral que me han hecho. Lo puedo poner en cualquier momento. Al final, no tiene que haber, al final. Lo que el secuestro indica, y debe tenerlo usted claro, porque comenzaron de una vez a decir, bueno, es que la jueza tomó esa decisión sin que el proceso, no, una vez que yo ponga la fianza, si yo soy el que voy a poner el secuestro, yo tengo que poner una fianza. Entonces, si la prensa tiene la razón, lo que tiene que hacer el periódico La Prensa es ir a los tribunales y allí ganar. Si gana o pierde, si gana, pierde Valladares la fianza, que es el equivalente, tiene una proporcionalidad con respecto a la fianza, a la demanda que él puso. Ese es el sistema. Entonces no hagamos un alboroto de que Pérez Valladares tiene o no la razón, que tiene el derecho constitucional. Y para poner el secuestro, lo que tengo que poner la fianza. Yo creo que esto lo definió muy bien Juan Carlos Tapia cuando dijo, yo he estado en las dos cosas, he demandado. Y me han demandado. Me han demandado, he ido a los tribunales y he ganado. Pero en el caso del doctor Pérez Valladares, es que hubo un proceso donde él fue eximido de la noticia que se daba a la prensa. Entonces yo quisiera ponerle en perspectiva algo, porque creo que este problema de la prensa debe ser manejado no solo del periódico La Prensa, sino de los medios de comunicación y de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho que tienen los medios de comunicación de decir lo que le da la gana y atentar contra la integridad de cualquiera. No.
La libertad requiere de que usted cumpla objetivamente el uso de esa libertad. La libertad está atado a responsabilidades. Y yo le puedo contar, nosotros desde esta tribuna aquí y desde este medio de comunicación, vivimos la crisis de la estrella de Panamá y del siglo. Cuando en una jugada orquestada desde el gobierno, con Varela y su estructura. No, igual que los Varela Leaks, orquestada también desde el diario La Prensa. Desde Varela. Se intentó, se logró destruir a la empresa de Walker. Y recuerdo a un embajador norteamericano que decía, Finley, que decía que él tenía las pruebas contundentes y nunca se presentaron. Y hubo miles de panameños despedidos. ¿Usted recuerda? Y la idea fundamental de Varela era destruirle la estrella de Panamá. E incluso recuerdo que el alcalde de Panamá, en ese momento, José Isabel Blandón Figueroa, mi hijo, se reunió con los directores de la estrella de Panamá para darle su solidaridad. Porque la gente que se maneja con principios es así. Y enfrentó a Varela sobre ese caso. Pero nosotros aquí también, y hay un caso en desarrollo en este momento que es el New Business. El New Business, ese caso, fue un caso montado entre el Consejo de Seguridad, Jorge Iván Arrocha, el Consejo de Seguridad, la Procuraduría, utilizando el periódico La Prensa como uno de los instrumentos y la ligazón que existía entre la estructura de esa dirección con el objetivo de destruir a EPASA. Y si usted mira ese expediente, se dará cuenta claramente que lo que se decía allí, no sé, por ejemplo, si yo tengo una cuenta y tiene $1 millón y a mí me da la gana de regalarle $100,000, es un problema mío. Entonces, el expediente de New Business no tiene ninguna fuerza jurídica, de verdad. Es un invento de Varela con la idea de fundamental de destruir a EPASA e intervenir en este canal. Y ustedes recordarán que una mañana aquí, la Policía Nacional, en un caso que inventado también... La Prensa. Inventado, pero tirado en el periódico de La Prensa, que le hizo un daño, señores de La Prensa, terrible a altos ejecutivos profesionales panameños, como nuestro amigo, el gerente Jason Pastor. Jason Pastor. Tacio Ruiz, a Ricardo. Y aquí vinieron a detener, sin tener una orden de allanamiento, a nuestro amigo Fernando Correa, en pleno noticiero. Afortunadamente ocurría en ese momento un evento internacional De la CIP. de la CIP. Y a través de las presiones internacionales logramos que eso no se hiciera. Y a través de las presiones que hicimos a la Procuraduría, ella no se atrevió a cerrar EPASA, que era su objetivo. ¿Te recuerdan esto? Bien. Entonces, lo que quiero plantearle con esto es que quizás lo que debiera hacer la dirección de La Prensa y los accionistas de La Prensa es examinar qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que en abierta violación a claras normas constitucionales, a claras normas del derecho procesal penal, este periódico publicaba los cuadernillos, la información que vía el Consejo de Seguridad, vía la Procuraduría General de la Nación, le llegaba a sus manos y ellos lo publicaban primero que los abogados de la defensa, en abierta violación a claros preceptos constitucionales? Entonces, el problema de la prensa es el manejo que ha hecho de convertirse en un instrumento del gobierno, particularmente de Varela y su convito, que montaron todo, destrozando la vida de centenares de familias. Entonces uno se pregunta, ¿y quién le paga a esas familias? Sí. Entonces yo creo que el periódico La Prensa, y nosotros aquí, que defendemos su derecho a existir, de todos los muchachos que trabajan ahí, muchachos profesionales del periodismo, tiene que hacer es un replanteamiento de qué es lo que están haciendo. Aquí hay un montón de gente que se paran todas las mañanas haciendo glosas, disparando cualquier torpeza, ¿no? Y se consideran que ellos son los denunciantes, los fiscales, los jueces, y te juzgan en público. Y con la cooperación del Ministerio Público te detenían preventivamente para hacerte culpable frente a la comunidad. Eso pasó aquí. Sí. Eso está pasando. Entonces, lo están haciendo. Y lo están haciendo con este gobierno también.
acusaciones tras acusaciones, ¿no? Yo no tengo que tener ninguna restricción para emitir mi opinión, pero un periódico tiene normas que cumplir. Tú no puedes, el periódico o el medio que se convierta en el vocero del gobierno no es periodismo. Es panfletismo. Eso es un periodismo amarillo, panfletismo. Eso no es periodismo. Porque la otra parte siempre aparecía, tratamos de contactar al ingeniero José Blandón, pero ya tenían los expedientes, las fotos. Y mire los daños que le hicieron a organismos bancarios. Aquí se publicaban los cheques de ciertos bancos. ¿Se acuerdan? Y bastaba un periodicazo de eso para contener las cuentas de empresarios que fueron quebrados aquí. Nosotros no creemos que todas las denuncias, si usted hace una denuncia y tiene las dos partes, ese es periodismo. Lo que no es periodismo es utilizar información que llegó exclusivamente del Ministerio Público en combinación con correos Del Consejo de Seguridad. del Consejo de Seguridad que llegaban a manos del periódico y que el señor López se encargaba de todo eso. Pero no ha habido ninguna denuncia de estas cosas. Entonces, en el caso del doctor Pérez Valladares, ¿qué es lo que entonces acusan ahora? Y fíjense, lo voy a hacer muy claro. Usted no puede acusar al Partido Revolucionario Democrático de una decisión personal de Pérez Valladares que se tomó hace años. El presidente Pérez Valladares denunció este problema y presentó una demanda desde el año 2012. Entonces, hay todo un proceso en desarrollo y vendrán más. Y vendrán Porque cuando usted ataca a las personas y usted no tiene, usted está haciendo un ataque de condena. Por ejemplo, los Panama Papers. ¿Usted recuerda cuando los Panama Papers? Primero que ya el nombre. Fue sugerido de aquí. Pero el sugerido Panama de Paper, usted recuerda que la prensa sacó, el periódico de la prensa sacó 2 o 3 y después dejó de sacarlo. Pregúntese por qué. Cuando empezó a morderse la cola. En realidad, eso no fue una tarea de investigación, esa fue una tarea pagada, montada internacionalmente, con objetivos políticos estratégicos. Golpear a China, Rusia, Brasil, Y la India. la India y Sudáfrica. Usted mírelo para que usted vea. Y cuando vino otros descubrimientos que tocaba el Reino Unido, nadie habló de eso. Los papeles del paraíso le llamaban eso. Se le pusieron otro nombre. Entonces, ¿por qué yo le hablo esto? Cierto que tenemos que defender la libertad de expresión, pero también tenemos que oponernos a la manipulación de la información. Entonces nosotros tenemos que exigirle responsabilidad a la gente. Nosotros no podemos pretender que se trata aquí de un ataque a la libertad de expresión. Póngaselo de otra forma. ¿Qué derecho tiene el periódico de la prensa a convertirse en fiscal y juez de nadie? Sí. Ese no es el papel de los medios de comunicación. Está confundiendo una cosa por la otra. Que lo que yo escribo es la verdad. No. No. En los Estados Unidos, en Europa, los medios están permanentemente atentos con su equipo de abogados para que lo que se publique tenga la contraparte inmediatamente allí puesta. Y que el periodista, escribiendo como periodista, no editorialice con la noticia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a la prensa equivocarse? Alguna vez ha pedido excusa, pero no es la excusa lo que vale. ¿Quién le paga a Jason Pastor lo que le hicieron a él, a su familia? ¿Quién le paga a toda esa gente que ha sido afectada por noticias falsas? Por creerse fiscales y jueces. Entonces yo sí creo que la prensa debe estar ahí. Creo que ahora vamos a entrar en un debate de los más importantes y va a caer en un momento crucial del país. Es que los medios de comunicación ya dejaron de ser el único referente de la sociedad. Sí. Y hay otras formas de hacerla. Pero no confundamos la libertad de expresión con el atropello que permanentemente llevó la dirección de ese periódico contra panameños solo porque políticamente le eran adversos. Y ustedes conocen. Lean los Varela League nada más. Vean las conversaciones de el señor Berguido y de la señora Mercedes Corró con Varela. No hago uso de los Varela League. Sí. No lo hago en este momento, Fernando, por una razón muy sencilla.
Todavía eso no está judicializado. Pero nos da una idea, pero nosotros tenemos información bueno, de lo que está ocurriendo. Vean lo de la Procuraduría Paralela que ellos escondieron. Exactamente. La Procuraduría de Saltarín y la investigación de Adelita Coriat. Claro, esto nos lleva a nosotros, Fernando, a decir lo siguiente. Sí, claro que sí. Nosotros salimos desde estos micrófonos a defender a la estrella de Panamá. Y salimos de estos micrófonos a defender la existencia del periódico La Prensa. Lo que le estamos pidiendo al periódico La Prensa es que haga una reevaluación de lo que hicieron. Y las direcciones de la prensa tendrán que entender que la manipulación se acabó. Ya no hay cobertura. Ya no hay ministerio público. Sí. Entonces, cuando la decisión judicial está en contra mía, es que la justicia no sirve. Pero la justicia sirvió en el quinquenio pasado. Cuando un miembro del Consejo de Seguridad, en violación abierta a la Constitución, investigaba magistrados. Eso es justicia. Y se publicaba en los periódicos. Cuando los abogados de la defensa se enteraban de las acusaciones de sus defendidos, porque la prensa tenía acceso vía el Consejo de Seguridad y vía el correo que tenían establecido entre Varela y ellos, de lo que estaba ocurriendo en el expediente. Eso es una violación a la ley y a la Constitución de la República de Panamá. Entonces, no está en juego allí la libertad de expresión. Allí lo que está en juego es la libertad que tenemos todos los panameños a que se nos respete el derecho de presunción de inocencia. Eso es un derecho que no puede pasar por encima de nada. Y además hay un derecho superior a la libertad de expresión, que es el derecho a la vida. Si usted me destruye a mí y a mi honra profesionalmente, usted está atentando contra mi vida y de mía y la de mi familia, hombre. Entonces hay que reflexionar sobre estas cosas. Aquí hay gente que por la mañanita se para con glosas, acusando de todo a todo. Y dispara lo que les da la gana. Lo que les da la gana. ¿No? Creyendo que ellos son los intocables. Y yo hago una reflexión sobre esto. Cuando se dio el caso del señor Wackett, pocos tuvimos la valentía de enfrentarnos al embajador norteamericano aquí. Eso tuvo un riesgo, igual que lo hizo Juan Carlos Tapia. Nosotros lo hicimos aquí. ¿Por qué? Porque al final lo que se intentaba hacer era apoderarse de la estrella de Panamá. Bueno, y acabar con el competidor más importante en zonas libres de... Lo que se hizo con la caja de ahorro tenía una intención financiera. La caja de ahorro había avanzado mucho en las hipotecas de vivienda. Demasiado. Entonces, mire dónde está ahora. Entonces, hay un juego de intereses que lo debemos entender. Sí, pero no debemos dejar que eso tampoco nos lleve a nosotros a pensar que nosotros estamos aquí intentando destruir la prensa. Yo creo que al contrario. Fíjese, ayer vi un comunicado del periódico La Prensa, porque hay muchos. Comenzaron primero diciendo que lo de la fianza, que todo esto era ilegal. Eso no tiene ninguna ilegalidad. Pero ayer decía La Prensa que ellos tienen suficiente, porque ellos son el único empresa que tiene asegurado el pago de sus salarios de sus asociados. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya, pues. Yo estoy en contra de que voten a los muchachos que están trabajando ahí. Estoy en contra. Pero también los muchachos que están ahí después nos cuentan a nosotros la cantidad de cosas que pasan allí, hombre. Y es que lo sabemos. No necesitamos de ninguno Varela para saber lo que está ocurriendo. Nada más tenemos que mirarlo. Nosotros vivimos aquí en carne propia, Fernando, lo que pasó. Entonces, a pesar de eso, a pesar que nosotros diariamente hemos venido diciendo, ¿usted recuerda con el caso del hospital? Aquí la prensa cogió un caso del hospital, ¿te acuerdas de los chinos? Que la China había propuesto un hospital. La China no había propuesto ningún hospital, primero. Sí. Ya cuando se mató esa matriz, entonces vinieron con otras matrices. Yo no estoy diciendo que no se investigue las cosas. No. Pero usted tiene que hacerlo en el marco del respeto. Porque el derecho, un Estado de Derecho solo funciona cuando hay respeto a los derechos de los demás. No es la prensa la que tiene los derechos nada más. Y todo el daño que hizo la prensa a la honra de centenares de personas. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, yo lo que llamo es a la meditación. Yo no le tengo miedo a ninguna confrontación de ideas de nada. Pero en el lodazal donde quieran, han querido meter la información, nosotros lo que tenemos que hacer es elevar el debate y lo sacamos a todos. Ya. A todos. Y eso tiene que ver mucho con la posición que juegan los partidos políticos. No dejarse arrinconar
por quienes tienen intereses muy concretos, que tienen una agenda muy particular. Yo recuerdo cuando existía un periodiquito por ahí que se llamaba El Universal. ¿Se acuerdan? Que le dedicó toda su vida a sacar a la señora presidenta Mireya Moscoso. ¿Se acuerdan? Terminó desaparecido. ¿Quién tiene la culpa de los errores de la prensa? ¿La libertad de expresión? No, los que dirigieron el periódico. Así es. Es allí donde tiene que venir la meditación. Y a eso yo le digo, termino así. Claro que tenemos que respetar la libertad de expresión. Claro que tenemos que respetar el derecho de Pérez Valladares a presentar las denuncias que crea conveniente. Claro que lo tenemos que respetar. Pero más que nada, en ese colectivo de la 12 de octubre, deberán hacer un balance de lo que han hecho. Porque ellos se creen los dueños de la verdad. Eso no es así. Un periódico no está hecho para ser fiscal, ni para ser juez. Un periódico está para develar la verdad. La verdad periodística. Punto. La verdad jurídica se hace en los tribunales. Listo.